Si estás aquí es porque realmente tienes una PC del gobierno, una PC caca, y quieres jugar Minecraft con shaders. Obviamente yo no tengo una PC del gobierno, mi PC es medianamente buena, pero yo soy venezolano y tuve una Canaima. Y una Canaima es como lo peor que puedes tener en nivel gaming en el planeta. Créanme, sé de lo que estoy hablando. Como pueden observar, yo tengo el Minecraft con la configuración Vanilla. Obviamente tengo Optifine instalado. Y como pueden observar, me va a 380 FPS de media. Vamos a configurar el Minecraft para sacar el máximo provecho. Solamente siga mis pasos y más nada. En Graphics lo vamos a poner en Fast. En Smooth Lighting en Off. Smooth Lighting Levels en 0%. El Render Distance, esos son los chunks, los bajamos al mínimo, a 2. El View Bobbing, que es el movimiento que la manito se mueve, la desactivamos. En Dynamic Lights, que son las luces dinámicas, que cuando tienes una antorcha vas iluminando, lo desactivamos. En detalles vamos a poner todo en Fast. El cielo lo dejamos activado porque los shaders van a necesitar esta opción. El fog lo vamos a desactivar porque el fog es como la niebla que se genera al final. Y aquí más nada, no movamos más nada. Luego nos vamos a Animations. Si ustedes quieren la desactivan todas, pero yo no las voy a desactivar porque en realidad no afecta tanto al rendimiento. Más adelante les voy a mostrar una opción para que tengan las animaciones activadas y al mismo tiempo no tengan lag. Luego nos vamos a Quality. Y aquí en Quality, Connected Textures, no sé cómo se pronuncia, lo vamos a poner en Fast. Lo vamos a poner en Off. Mejor pónganlo en Off. Se puede poner en Fast, pero también lo pueden poner en Off. Luego en Performance, que es rendimiento, aquí es donde tienen que seguir mis pasos. El Smart Animation es para cuando tú no estés viendo hacia un lugar, las animaciones no se reproduzcan. ¿Me explico? Si yo estoy viendo hacia adelante, por ejemplo, si yo estoy viendo hacia adelante, las animaciones de esta antorcha se van a reproducir. Pero si estoy viendo hacia atrás, no es necesario que ninguna animación se reproduzca. Entonces, para eso es el Smart Animation. Si lo activamos, optimizamos el Minecraft muchísimo, créanme. En Render Region lo vamos a activar. Esto es para que la carga de chunks esté lo mejor optimizado posible, para que cuando avances en el mundo no se te trabe el juego. Luego nos vamos aquí a Chunk Updates, lo ponemos a 3. El Fast Render lo ponemos en On. El Smooth FPS lo ponemos en On. Smooth World en On. Matemática rápida en On. Dynamic Updates en On. Y esto lo ponemos en... Off. Ahora aumentamos a 475. Bueno, y ustedes dirán, mira, pero ya configuré todo esto, igualmente yo pongo mis shaders y van lagueados con esta configuración. Bueno, te voy a enseñar la opción definitiva para que Minecraft te vaya bellísimo. Nos vamos a opciones, Video Settings y nos vamos a Other. Y aquí en Full Screen Mode lo vamos a poner a 800 x 600. Esta va a ser la resolución en pantalla completa de su juego. Como pueden observar, la resolución bajó muchísimo, pero los FPS subieron bastante, subieron a 500, 550. Recuerden que tienen que tener la resolución como se las dije, porque si no, entonces el tutorial no va a servir de nada y van a estar poniéndome en los comentarios, bro, esos shaders no son de bajos recursos. En el puesto número 6 tenemos al SFLP Shaders, en sus tres versiones, el Light, el Low y el Estándar. Este shader está en esta posición del top porque para mí es uno de los peores para llamarse de bajos recursos. O sea, el shader es de bajos recursos, pero la iluminación no me termina de convencer. El agua no está nada mal, pero siento que la iluminación no le queda bien al Minecraft, la verdad. Le agrega movimiento al pasto, a las florecitas y a los árboles. Su versión estándar tiene más calidad gráfica, obviamente, pero la verdad yo me quedaría con la versión estándar. La versión light no es muy bonita que digamos, así que entre la versión light y la versión estándar me quedaría con la versión estándar de este shader, aunque no es de tan bajos recursos, pero lo pongo en este top porque tiene tres opciones para elegir dependiendo de tu PC, pero como tal el shader no es de muy bajos recursos que digamos y tampoco es muy bonito.
Continuamos con el puesto número 5 y tenemos al Sildur's Basic Shader versión 2.2 en su versión Fast, la más ligera que hay. Y como pueden observar, este shader es muy sencillo. Literalmente lo único que hace es agregar movimiento al agua, a la copa de los árboles, al pasto y a las florecitas. También agrega movimiento a los cultivos. Pero la verdad es que el shader mantiene el Minecraft totalmente vanilla y por eso lo tengo en este top. Porque es un shader que de verdad es de bajos recursos. Literalmente es de bajos recursos. Porque como ven no agrega sombra ni nada de eso. Simplemente mejora un poco la iluminación del juego y mejora algunos detalles. Como esto, el movimiento, el agua. Que puede mejorar tu experiencia de juego bastante, la verdad. Este es uno de los shaders de bajos recursos más populares que han escuchado probablemente. Se llama Lagless Shaders Lite. Es súper famoso este shader. Si nunca lo has visto, la verdad vives bajo una piedra o nunca has visto un tutorial de shaders de bajos recursos en tu vida. Pero como ven, el shader es muy bonito. A comparación del que acabamos de ver en el puesto número 5, es un shader que agrega movimiento a los árboles, al pasto, a las hojas y agrega un detalle en el sol que, como pueden observar, parece luz volumétrica, pero no es luz volumétrica, la verdad. Simplemente es un efecto que le agrega cuando se ve el sol, cuando no se ve el sol y cuando se ve, que lo único que hace es como un lens flare en tu cara que da la ilusión de que es luz volumétrica, pero no. Igualmente, con la configuración que les enseñé al principio, cualquier shader de estos los van a correr a 30 FPS como mínimo, ¿ok? Como mínimo. Y continuamos con el puesto número 3, el Chocapic 13 versión 7.1.1 Toaster Edition. Este shader para mí, es uno de los más bonitos. ¿Por qué? Porque mantiene el Minecraft totalmente vanilla, literalmente. No agrega ni movimiento a los árboles, ni movimiento al pasto, ni movimiento a los cultivos. Por cierto, esto es una partida survival que literalmente no he comido nada desde que empecé, así que ya vengo, voy a cocinar algo. Listo. La verdad, este es un shader muy sencillito que lo único que hace es agregar un poco de sombras. Literalmente solamente agrega sombras de baja calidad y mejora la iluminación del juego. Y la verdad me gusta bastante este shader. Y el detalle que más me gusta, es ese que ven en la copa de los árboles. Como pueden ver, al borde de la copa de los árboles hay luz, pero atrás no hay. Y eso para mí le da un detalle al juego. Obviamente baja un poco más los FPS, pero las sombras están súper bien optimizadas. Si hacemos zoom, podemos ver que allá no hay sombras, pero si nos vamos acercando, las sombras van apareciendo. Es decir, que las sombras están optimizadas para... Me ahogué con la saliva. Que las sombras están optimizadas para una PC del gobierno, para una canaima literal. Esto lo corre cualquier PC, créanme. Y con la configuración que les mostré al principio, lo van a correr fácilmente. Ahora sí, pasamos al puesto número 2. Yo la verdad tuve un debate interno por cuál pongo en este puesto, porque la verdad el puesto número 1 y el puesto número 2 son una joya de la vida. En el puesto número 2 tenemos al Sildur's Enhanced Default versión 1.16 Fast, que es la versión más ligera de este shader. Es tan sencillo, es tan simple este shader que se ve hermoso. El agua. Su punto más fuerte es el agua. El agua default, la textura default, pero con movimiento y reflejos. Que la verdad para mí, mientras más sencillo sea un shader, mejor, la verdad. Y como pueden observar, agrega igualmente el mismo detalle que en el Chocapic, pero mucho mejor. Este sí que no tiene las sombras tan bien optimizadas. O sea, sí las tienen optimizadas, pero más a lo lejos. Como pueden observar, ve. Ahí se ve la diferencia. Aquí se pone la sombra, aquí se pone la sombra y aquí desaparece. Entonces,
Sí consume más recursos, pero sigue siendo un shader de muy buena calidad. Y la iluminación, es que la iluminación se ve hermosa, mira. Que me encanta este shader porque es demasiado sencillo y es como ponerle sombras a Minecraft, mejor iluminación, mejor agua y sigue siendo el mismo Minecraft, pero mejor. O sea, no le agrega tanto detalle, tantas cosas. Así que por eso este está en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos uno de los shaders que para mí son una joya de ver, una joya de jugar. Y que si tienes una PC medianamente buena, te recomiendo que lo juegues. Así tu PC sea muy muy buena, te recomiendo que lo juegues con este shader. Porque para ser de muy bajos recursos se ve hermoso. Así que si estás empezando una serie o cualquier cosa, te recomiendo este shader al 100%. El shader se llama Sildur's Vibrant Shader, versión 1.51 Lite, la versión más ligera. Se ve hermoso. La verdad es que se ve hermoso. Le agrega movimiento a los cultivos, le agrega movimiento a los árboles, al pasto y a las florecitas. Es que se ve hermoso. Y lo más sorprendente es el sol. Para hacer un shader de tan bajos recursos, el sol se ve hermosísimo. Y si nos ponemos debajo de las hojas, se ve bello, papá. Y el agua. El agua para mí es uno de sus puntos fuertes porque no es ni tan transparente ni tan turbia. Está en el punto exacto. Las ondas de agua se ven fenomenales. Los reflejos solamente refleja el sol, no refleja otro objeto como los árboles ni nada.